A modo de interpretación propia, referente a la transposición didáctica, quisimos representar una especie de telar, donde cada punto nos permite conectar los diferentes factores que componen los esquemas didácticos tanto de Astolfi como de Chavelar. Podemos empezar entonces por el triángulo didáctico que nos expone a Astolfi y al que luego Chavelar hace referencia. Tenemos acá dibujado el triángulo en donde Astolfi nos recuerda que el saber, podemos representarlo aquí, es la elaboración de los contenidos, que en Chavelar es luego la transposición didáctica. El enseñante, que lo podemos ubicar aquí, es el que construye la didáctica y es el poseedor de un saber erudito. Y finalmente el triángulo lo compone el alumno, que lo podemos ubicar aquí y que se define como el que genera una estrategia de apropiación del aprendizaje. De esto, Chavelar dice que la transposición didáctica tiene lugar cuando pasan al saber enseñado elementos del saber sabio, pues existe transposición didáctica para que se dé el funcionamiento didáctico que se basa en el triángulo cuando el saber es el que se vincula a esta relación ternaria. Pues recordemos que antiguamente simplemente se veía la relación enseñante-enseñado y luego el saber fue el que vino a vincularse en este triángulo para darle más poder al aprendizaje y a la didáctica. Ahora bien, como dice Chavelar, este sistema que vamos a presentar aquí supone que tres conceptos satisfagan ciertos requisitos didácticos específicos para que la enseñanza de un determinado elemento de saber sea posible. Chavelar representa el sistema de enseñanza en un círculo, entonces nosotros podemos ubicarlo aquí, que no necesariamente tendría que ir unido a un punto, pero que sí constituyen los tres conceptos del triángulo didáctico. Este sistema de enseñanza es en donde existe un conjunto de estructuras que permiten el funcionamiento didáctico y cómo estas estructuras intervienen en este funcionamiento. Sistema de enseñanza. Aquí también cabe cuestionarse qué le sucedería a este saber si se modificara y cómo tendría influencia en el aprendizaje. Esto es una cuestión que cada enseñante tendrá que responder según su contexto. Ahora bien, continuando con nuestro modelo explicativo de la transposición didáctica, vamos a retomar algunas ideas rápidamente. Lo primero es que las múltiples relaciones que se dan entre el triángulo didáctico, entre el alumno, el profesor y el saber, son la base del trabajo interno en el sistema de enseñanza para que su funcionamiento didáctico sea óptimo. Por otro lado, la transposición didáctica se basa bajo la siguiente premisa: del saber sabio al saber enseñado, que lo vamos a explicar más adelante. La didáctica como una ciencia entendida desde la postura de Chavelar debe asumir como primera condición tener la ciencia de estudio de un objeto, el cual, a través de los contratos didácticos, que son todos los acuerdos que se dan entre este triángulo y este sistema de enseñanza, nos va a permitir estructurar lo que el autor denomina el entorno, que es este rectángulo negro, el cual vamos a explicar más adelante. Ahora bien, el sistema del trabajo de enseñanza se denomina un trabajo interno, y es importante comprender esto porque esto nos da pie para entender la siguiente estructura, que es la noósfera, que es el óvalo azul que encontramos en nuestra estructura. Esta sería la noósfera. La noósfera es la intermediación entre el entorno y el sistema de enseñanza.
A partir de allí existen una serie de conflictos entre el entorno y el sistema de enseñanza, los cuales son mediados por la noósfera. En la noósfera encontramos todos los representantes de las instituciones, desde los directivos hasta los docentes de una institución. Continuando con nuestra explicación, frente a la noósfera, Chávelaar dice que es el centro operacional del proceso de la transposición didáctica, que según este autor en la página 34 señala que esta traduce los hechos de desequilibrio creado y comprobado, donde se produce un conflicto entre el sistema, que es el trabajo interno, y el entorno, que es nuestra estructura externa. En este sentido, la noósfera es la mediadora entre estos dos actores. Si en algún momento se debe modificar la enseñanza, eso se determinará a través de la noósfera, que es su función, incluso si administrativamente recibe esa orden desde la instancia política, que es todo lo relacionado al entorno, entendido como la sociedad. Finalmente, la noósfera la podemos comprender como el aspecto que permite proceder a la selección de los elementos del saber sabio, en este caso del saber enseñar. Estos elementos que son seleccionados permiten el trabajo de la transposición. Esta selección del saber sabio no es fácil, por las relaciones complejas que existen entre el entorno y el sistema de enseñanza, lo cual la noósfera tiene como función principal establecer una relación dialéctica o disminuir la distancia entre estos dos. Finalmente, para concluir, el entorno es entendido como todo lo que conocemos como sociedad, desde lo político, administrativo, educativo y cultural. El entorno incluye todos los medios y los recursos que interactúan en el sistema de enseñanza. Y las relaciones entre el sistema de enseñanza, que denominamos socialmente como escuela, y el entorno, entendido como sociedad, son demasiado conflictivas, son demasiado complejas. Y aquí encontramos la función de la noósfera para intervenir y mediar esas relaciones. Estas relaciones se dan a partir de un desgaste natural del saber. Los conocimientos impartidos en las escuelas, el autor lo denomina que tienen un desgaste biológico y que se van volviendo viejos conforme va cambiando la sociedad. Es allí donde la función de la noósfera es fundamental para mediar estos conflictos. Para que sea posible la enseñanza, en definitiva, tiene que haber una compatibilidad entre el sistema de enseñanza, el trabajo interno y todo lo que denominamos entorno. Finalmente, podemos entender de forma resumida que los contenidos de los saberes designados como aquellos a enseñar son verdaderas creaciones didácticas, las cuales se plantean por la necesidad de lo que se debe enseñar. El trabajo que transforma de un objeto de saber a enseñar en un objeto de enseñanza es denominado transposición didáctica según el autor. Definitivamente entendemos esto como el trabajo real que se hace en el aula y en el campo desde nuestra perspectiva como futuros especialistas, porque de nada nos servirá saber mucho si no se transmite de la mejor manera posible para que haya un impacto positivo a nivel educativo, es decir, poder hacer transposición didáctica. Muchas gracias.